Dios les bendiga en este día del Señor. Me dirijo a todos los oyentes, amigos, los que están viendo por diferentes medios, por YouTube, por Facebook, a la iglesia tras las rejas que están en el pabellón 4. Mi cariño, mi saludo, la paz del Señor para ustedes, que estén pasando un buen día. Vamos a compartir la palabra del Señor. Sé que van a estar de culto hoy, el culto de los días domingos. Entonces vamos a leer Números capítulo 21, desde el capítulo 4, del versículo 4, perdón, al versículo 9. Y en base a esto estaremos predicando en esta tarde. Así que Dios nos guíe, nos ayude y nos hable a cada uno de nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta tarde delante de tu presencia y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que tu palabra, que va a ser hoy predicada y enseñada, llegue a cada corazón conforme a lo que tú la envías y produzca la obra para la gloria de tu nombre y muchos sean edificados, consolados, Señor, enseñados, fortalecidos en la fe y llevados a confiar y a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Entonces, hermanos, empezamos con la lectura del capítulo 21 del número 2, desde el versículo 4 en adelante, donde dice: Después partieron del monte de Or camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este relato que nos cuenta el libro de Números, que nos habla cuando Israel estaba transitando esos 40 años de desierto, que fueron 40 años por la rebelión del pueblo, que no se animó a entrar, no quiso entrar, no creyó en Dios y se rebeló y no quiso entrar a la tierra prometida en su momento, y entonces ahora estaba dando vueltas por el desierto durante 40 años. Vemos en el capítulo 20 que ellos tenían que pasar por la tierra de Edom, y Moisés envió embajadores a Edom a pedir permiso para pasar por la tierra, y los edomitas no quisieron de ninguna manera darle paso al pueblo de Israel, a pesar de que ellos le dijeron que les no iban a tocar sus ganados, iban a tocar sus aguas, iban a ir solamente por el camino principal,
eh, no hubo caso, no hubo manera de que los dejaran pasar y tuvieron que dar un gran rodeo en el desierto, otro rodeo más de los tantos durante todos estos 40 años, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto se rebeló al menos 10 veces contra Dios, ¿sí? Eh, y esta fue una de las veces en las cuales se rebeló contra Dios. Ellos venían, eh, como vemos en el principio del capítulo 21, de una gran victoria, ¿no? A pesar del gran rodeo que habían tenido que dar por causa de los edomitas, que no los dejaron pasar por su tierra, ahora se habían encontrado en la tierra de Arad y vencieron a este rey que había salido contra ellos y lo subyugaron y atacaron las ciudades y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y ahora estaban nuevamente en el desierto y dice, después que partieron del monte de Or, en ese monte de Or había muerto también Aarón, era el monte donde habían obtenido desde ahí la victoria sobre el rey de Arad. Dice, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Seguían con esto porque no podían pasar y acortar camino, sino que dar un largo rodeo. Y este era, como dice Deuteronomio 8, versículo 15, era un desierto grande y terrible, lleno de serpientes y de escorpiones. Bueno, pasó algo aquí, aparte de eso. Dios los estaba guardando al pueblo de Israel en el desierto. Les guardó de todas las maneras posibles que alguien puede guardarlo, ¿no? Desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra. Y muchas veces a causa de su rebelión sufrieron las consecuencias y la pasaron muy mal y tuvieron que acudir nuevamente a Dios para que Dios quitara de sobre ellos el castigo que le había venido por la desobediencia. Siempre el pecado, la desobediencia, el transgredir la ley de Dios, por no creer a Dios, no confiar en el Señor, lleva a que venga juicio sobre nosotros. Pasa y pasará y es así. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias y esas consecuencias las sufrimos y son las disciplinas de parte de Dios y el juicio de parte de Dios. Así que nos encontramos que este pueblo de Dios había tenido que rodear la tierra de Edom y en ese trayecto, dice, el pueblo se desanimó por el camino. Era un camino difícil, era un desierto difícil de transitar, ¿no es cierto? A pesar de todo ello, Dios proveía, Dios los guardaba, Dios los cuidaba, hasta les proveía el maná, ¿no es cierto? Entre una de las veces que se rebeló contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, Dios les empezó a dar el maná como un alimento en medio del desierto. Entonces este pan liviano que ellos dicen, se cansaron del maná, ¿no? Se cansaron de lo que Dios les daba, ¿no? Eso es, ¿no? Dios los sostenía, Dios los sustentaba en medio del desierto, pero ellos querían otra cosa, ¿no? Ya se habían cansado antes, habían pedido que Dios les diera otra cosa, que ellos querían comer carne, porque se estaban cansando del maná, ¿no es cierto? De lo que tenían en la mano y el alimento que Dios les daba todos los días, ellos podían comer. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, tan liviano. Querían comer comida más sustanciosa, ¿no? Y se levantaron contra Moisés, ¿sí? Dice, ¿por qué
nos hiciste subir de Egipto. Y le está diciendo, ¿por qué me sacaste de la esclavitud para traerme acá al desierto? ¿No? Se había olvidado de todas las bendiciones de Dios, se había olvidado de todas las victorias que obtuvieron y hacía poquito habían tenido grandes victorias. Habían olvidado cómo Dios los había guardado, cómo los había liberado de Faraón, cómo habían cruzado el Mar Rojo, cómo Dios proveyó en cada oportunidad agua de la roca, maná del cielo, todo lo que Dios hizo a su favor. eh, Todas esas cosas ellos se olvidaron todos los beneficios de Dios, todas las misericordias de Dios para su vida, el amor que Dios manifestaba hacia su pueblo en hechos. Entonces, todas esas cosas ellos lo olvidaban porque ahora estaban pasando por un desierto, ¿no? Muchas veces le digo a los hermanos, aquellos que se convierten en la cárcel, ustedes ahora están atravesando un desierto. Dios los tiene en ese desierto, en esa escuela del desierto, que es la cárcel, pero nunca van a salir de ese desierto. Cuando Dios los tenga preparados, Dios va a abrir esa puerta y va a decir, bueno, ahora sí es tiempo, ya pasás a otra etapa de tu vida. Pero mientras estás en este desierto, tenés que transcurrir de la mano de Dios y confiando en Él, sin rebelarte contra el Señor, a pesar de todas las cosas que pasen, porque quizás estás cansado de estar encerrado, cansado de la mala comida o de la poca comida, no tanto de la mala, porque a veces no es que haya mala comida, si Dios provee, pero a veces es siempre más o menos la misma dieta, te cansás de comer fideo, te cansás de comer siempre lo mismo, tenés la comida, no te falta, no tenés necesidad, Dios te provee lo que necesitas, estás bien, estás en un lugar que el Señor te protege, te guarda, no vivís lo que viven otros internos en otros pabellones de población que están sujetos a la violencia, a la corrupción, a la muerte, a los golpes, a las lastimaduras, a todo eso y aún a pasar necesidades. Todas esas cosas Dios te libra, ¿sí? Cuando estás dentro de su pueblo, pero estás aún atravesando ese desierto como pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios te lleva a algo mejor. Dios tiene otro propósito. El desierto no es el destino de tu vida. Dios tiene otro destino para vos. Dios tiene otro propósito para vos. Y sea que estés pasando, quizás usted no está preso, no está en la cárcel que está escuchando, pero está atravesando por un desierto espiritual, está pasando por crisis, quizás crisis económicas o de enfermedad, como puede ser hoy a causa de la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Crisis familiares que parecen que nunca terminan, ¿no? Pero aún en medio de esas pruebas, de esas luchas que usted tiene, Dios los está sosteniendo. Bueno, no se desanime, no se desanime. Ponga sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos, sino que siga con su mirada puesta en el Señor y no baje sus brazos, no se paralice, no pare en el camino, no sea tentado volver atrás a abandonar al Señor, a dejar las cosas del Señor, a dejar el camino de Dios. El pueblo de Israel estaba tentado a dejar y volverse atrás y volverse a la esclavitud. Egipto es símbolo del mundo, Faraón es símbolo de Satanás, y ellos volver hacia Egipto era retroceder terriblemente en sus vidas y volver a ser esclavos mientras ahora eran libres y habían sido libertados por el poder de Dios. Entonces estaban desechando todo eso, cómo Dios los liberó, cómo Dios los libertó, cómo Dios los guardó, cómo Dios les proveyó, todo lo que Dios estaba haciendo para llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Todas esas cosas, esos en su desagradecimiento, en su desánimo, empezaron a quejarse de todas esas bendiciones.
se quejaban de la bendición del maná. Entonces se quejaban porque querían otra cosa. A veces somos así, somos un poco insaciables. Siempre queremos más, no nos conformamos con nada, un espíritu de inconformidad. Entonces, el apóstol Pablo nos enseñaba a que debemos tener contentamiento, sea cual sea la circunstancia que vivamos. Pablo dice, sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. Con lo que yo tenga me arreglo, con la situación que me toque pasar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque esté pasando necesidad o cuando tenga de sobra, para todo estoy preparado, ¿no? Entonces, en todo momento puedo tener contentamiento, puedo estar contento, puedo estar satisfecho en el Señor, sin quejarme, sin levantarme contra Dios, sin levantarme contra Dios. Y a veces nosotros somos hipócritas y no nos levantamos y no nos quejamos contra Dios, sino que nos quejamos contra las autoridades delegadas puestas por Dios. ¿Qué puede ser el padre de familia, el esposo, que puede ser el pastor, que puede ser las autoridades políticas, porque dice que toda autoridad es puesta por Dios, aunque a usted le parezca que no le guste qué partido esté gobernando ahora o antes, las autoridades son puestas por Dios. Ah, ¿cómo? Sí, son puestas por Dios. Y cuando yo me quejo y me levanto contra una autoridad, aunque sea cristiano, sea pastor, sea lo que sea, me estoy quejando contra lo que Dios ha establecido, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Así que nosotros nos quejamos contra los que están en autoridad, no nos levantamos contra Dios porque nos parece ya demasiado. Entonces la queremos disfrazar a la cosa como lo quisieron disfrazar los israelitas en cierta manera y decir, bueno, se levantaron contra Moisés y le dijeron, Moisés, vos nos trajiste a este desierto y ahora estamos pasando todas estas cosas por tu culpa. En sí le estaban echando la culpa a Dios de todo lo que estaba pasando. No es raro en el hombre, desde Edén está pasando. Adán le echó la culpa a Dios de que la mujer que le había dado le había hecho caer en pecado. Y siempre estamos así echándole las culpas a Dios o a otras personas o a las circunstancias de lo que nos toca vivir y nunca nos queremos hacer responsables de nuestro propio pecado. Había un desánimo aquí en el pueblo de Dios y el pueblo de Israel se levanta contra Moisés y no se levanta contra Israel, sino que se levanta contra Moisés, sino contra Dios mismo, porque la palabra misma dice aquí, y ellos mismos reconocen que se habían levantado contra Dios, pero después de sufrir las consecuencias, después de venir el juicio sobre sus vidas, se dieron cuenta de que, reconocieron, mejor dicho, de que no se habían levantado contra Moisés, que se habían levantado en primer lugar contra Dios y después contra Moisés. Y es así, cuando nosotros nos levantamos contra las circunstancias que nos están tocando vivir, nos estamos quejando directamente a Dios de lo que nos está pasando. Dice la palabra. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces ellos que habían pasado por este desierto grande y Dios los había guardado y de que nada les pasara, pero ahora a causa de su pecado, de su rebelión contra Dios, de entrar en el desánimo y el desánimo los llevó a rebelarse contra Dios, cuando te entra el desánimo, cuando te entra la depresión, cuando te empezás a desanimar, terminás cayendo en rebelión contra Dios. Entonces, el desánimo es muy peligroso
porque tiene un objetivo, el enemigo a través del desánimo, llevarte a rebelarte contra Dios, a vos que conocés al Señor, ¿no? Y también a los que no lo conocen, porque enseguida dice, ¿por qué Dios me hace pasar por estas cosas, ¿no? Así que ellos entraron a murmurar contra su líder, ¿no es cierto? Como decíamos muchas veces, murmuramos contra los que están en autoridad, contra los que son la autoridad delegado por Dios. Y entonces ahí viene el castigo, el juicio de Dios sobre las personas y sobre el pueblo de Israel, como en este caso, que esas serpientes atacaron y empezó a morir mucha gente, mucho pueblo murió, mucho pueblo de Israel, dice. Entonces fue ahí que el pueblo reaccionó y dice, y vino a Moisés y se tuvo que, en cierta manera, humillar, ¿no? Después de haberse quejado contra Moisés, de haberlo atacado a Moisés, de haber murmurado contra Moisés y contra Dios, ahora tienen que ir y dice, hemos pecado. Entonces reconocen su pecado, reconocen haber, dice, pecado por haber hablado contra Jehová. Entonces ellos reconocen aquí que lo que hablaron no lo hablaron contra Moisés, sino que habían pecado hablando contra Dios, murmurando contra Dios, y dice, y contra ti, y contra Moisés, ¿no es cierto? Que era la autoridad puesta por Dios en ese lugar. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, ¿sí? Así que ahora viene el tiempo en que Moisés tiene que interceder por este pueblo, tiene que orar delante de Dios en su tarea de intercesor por ese pueblo que se había rebelado contra Dios, ¿no? Que ahora tenía esa posibilidad porque el pueblo había reconocido su pecado, había confesado su pecado. Entonces él intercedió por ellos. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella, vivirá, ¿no? Entonces, esta serpiente ardiente nos muestra la palabra de Dios en los evangelios. El mismo Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 3. Vamos a compartir con ustedes hoy Juan capítulo 3, ahí vamos a encontrar donde está el versículo 14 y aquel conocido de tal manera amó Dios al mundo, pero bueno, también antes de eso está Juan capítulo 3, versículo 14, que dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces aquí vemos que la serpiente de bronce es un tipo de Jesucristo. Es decir, cómo la serpiente, que es un símbolo de Satanás y un símbolo del mal, en este caso es tipo de Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios nos aclara por qué pasa esto y por qué Jesucristo él mismo se compara con esa serpiente de bronce que tuvo que hacer Moisés y levantar en el desierto. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. ¿Sí? Entonces, él fue hecho pecado. Jesús llevó todos nuestros pecados, cargó con nuestro pecado
el justo por nosotros los injustos, ¿no? El que nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado porque cargó el pecado de todos nosotros sobre él, ¿no es cierto? Entonces, por eso que él era representado por esta serpiente, ¿no? Dice Jesús que él iba a ser levantado como la serpiente, o sea que estaba hablando Jesús a los discípulos de cómo iba a ser crucificado y que iba a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿sí? Y era la única manera que cuando nosotros podemos mirar a Jesucristo y reconocer nuestros pecados delante de Dios y que Él murió en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados, es la única manera de tener vida, ¿sí? Entonces, de tener vida eterna y pasar de muerte espiritual a vida eterna y de condenación eterna a vida eterna, solamente a través de Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la cruz del Calvario fue la destrucción del pecado y el castigo que el pecado tenía para nosotros, ¿no? En Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente la palabra de Dios. Colosenses 2, 14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había una ley, un acta de decretos que decía la paga del pecado es muerte, el que comete pecado, el alma que pecar, esa morirá. Dios clavó, Jesucristo clavó esa acta en la cruz, ¿no es cierto?, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en esa cruz fue cuando Jesús venció al diablo, venció al pecado, venció al mundo, y esa victoria que Jesús tiene sobre el pecado ahora nos es dada a nosotros por medio de la fe en nuestro Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Así como el pueblo de Israel solamente tenía que mirar a aquella serpiente de bronce cuando una serpiente le mordía y podía por ese veneno de esa serpiente venenosa morir a causa de eso, pero solamente mirando aquella serpiente alzada en un asta, que era un tipo de Jesucristo crucificado, por mirar a esa serpiente era salvo. Y cuando nosotros levantamos nuestra mirada al Señor Jesucristo y creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna y tenemos victoria sobre el pecado, que es la que ganó Jesucristo, y tenemos victoria sobre el diablo, donde Jesús venció en esa cruz a Satanás. Amén. Desde el Génesis también dice eso, ¿no? Que tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. El hijo de la mujer que hirió a Satanás sobre la cabeza es Jesucristo. Él venció para siempre al diablo y está derrotado y es un enemigo derrotado, y no ha hecho a todos aquellos que creemos en él más que vencedores en Cristo somos. Amén. Por medio de aquel que murió y se entregó a sí mismo por todos nosotros tenemos victoria. Estábamos envenenados por el pecado, agonizando en nuestra vida, ¿sí? Hemos vivido una vida llena de ese veneno que era el pecado, y esclavos de Satanás, así como el pueblo de Israel estaba esclavo del pueblo de Egipto. Hemos sido libertados por el Señor, y ese veneno del pecado ya no tiene efecto sobre nosotros. Ha sido quitado el poder de ese veneno, de ese pecado, ¿sí? Que nos llevaba a la muerte, que nos llevaba a la condenación eterna, que hacía que el juicio viniera sobre nosotros. Hemos sido libertados de todo eso, porque Jesús en la cruz del Calvario hizo la obra, destruyendo al enemigo en la cruz, quitando el aguijón del pecado,
como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, que el aguijón del pecado es la muerte, y Jesús quitó esas cosas en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Así que en medio de las circunstancias que estás, yo te invito a que no te quejes, a que no te desanimes, a que no bajes los brazos, a que no te rebeles contra Dios, sino que sigas confiando en su palabra a pesar de las circunstancias, en las luchas y las pruebas que tenés, y pongas tu mirada en Jesucristo, levantes tu mirada al cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió en la cruz de Calvario nuestro castigo, para darnos victoria en el nombre de Jesús, y entonces puedas poner tu confianza en Cristo, y Él te llevará de fe en fe, de prueba en prueba, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra, no te desanimes, no te bajonees, no dejas que el diablo te deprima, no te levantes contra las autoridades del pabellón, ya sean espirituales o sean las autoridades puestas por el Estado. No te levantes, vos que no estás preso, contra las autoridades de Dios sobre tu vida, tu papá, tus padres, tu esposo, las autoridades espirituales, el pastor, las autoridades, los líderes en la iglesia. No te levantes contra las autoridades políticas, policiales o cualquier cosa. No lo hagas en el nombre de Jesús, te lo pido, porque te estás rebelando contra Dios mismo. Y aprende a tener contentamiento con lo que tenés ahora, ¿sí? Porque nada dejará Dios que te falte, ¿no? Buscad primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que esa añadidura incluye todo lo de esta vida terrenal, ¿sí? Así que lo primero es que tus ojos estén puestos en Jesús y Él siga reinando sobre tu vida, y no te rebeles contra Él, sino que estés viendo y no te olvides de dónde Dios te sacó. En Deuteronomio, yo quiero terminar con esto, 8:15, voy a terminar con 8:15 de Deuteronomio, este mensaje del día de hoy, para decirte: no te olvides de dónde Dios te sacó. 8:15 de Deuteronomio. Dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en ese día. Cuídate, dice el versículo 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y de lo que Dios hizo en tu vida, y cómo Dios te perdonó, te dio vida eterna, te guarda, te cuida, te protege, te suple tus necesidades y te limpia y te purifica. Cada vez que vas a Cristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y por sobre todas las cosas nos da salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, amado hermano.